Voy a hacer la presentación muy cortita. Alberto Carrillo es miembro del equipo de WF Internacional, es exdirector de vinculación corporativa para la red WF a nivel global y es el actual líder de vinculación dentro de la nueva práctica de clima y energía de WF Internacional. Entonces, Alberto, amigo de la casa, por favor. Gracias. Gracias. Sí, está bien. Bueno, espero que cuando les hayan preguntado si no hacía falta café, hace una respuesta honesta y que mi presentación no vaya a ser que necesitan café urgentemente. Bueno, pues gracias por la presentación. Como comenta Tabaré, mi nombre es... Me voy a poner de pie porque no alcanzo a ver a todos. Mi nombre es Alberto Carrillo, trabajo con WWF basado en la Ciudad de México y trabajo yo con el sector privado en temas de cambio climático. Y bueno, para darles un poco de introducción al tema y a la ponencia, ahora hemos platicado mucho sobre transición energética y nos hemos enfocado únicamente o principalmente en el sector energético, que obviamente es natural dado el tema que estamos hablando, pero lo que me gustaría platicar con ustedes es qué pasa con el resto de la economía, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de las empresas que forman parte de la economía, que son los principales usuarios de energía, y qué rol tienen estos actores empresariales en esa transición energética justa? Entonces, de eso se trata la presentación. Ya tenemos muy buen contexto después de haber escuchado el tema el día completo sobre el contexto de políticas, así que no me voy a detener mucho ahí, pero bueno, quedamos claros que dentro de los muchos factores que están empujando a esta transición energética, uno de los más relevantes actualmente es el tema de políticas públicas, sobre todo a nivel internacional, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y bueno, tenemos una meta muy clara, ¿no? Buscamos que el calentamiento global no exceda 1.5 a 2 grados a finales del siglo, y eso básicamente implica para nosotros el dejar de utilizar combustibles fósiles, que ha sido el motor de nuestra economía por los últimos siglos. Y bueno, obviamente esto enmarcado también dentro del contexto social y bueno, pues de la transición justa per se, ¿no? Entonces, el contexto político creo que está muy claro y no voy a ahondar ahí. Déjenme platicarles ahora un poco más del contexto científico. Tabaré nos platicó ya un poco sobre el concepto del presupuesto de carbono, que me imagino que para muchos de ustedes es muy claro. Déjenme preguntarles, ¿quién está familiarizado con el concepto de presupuesto de carbono? ¿Podrían alzar la mano? Ok. Bueno, se los voy a tratar de platicar de forma muy sencilla, y esto que voy a hacer, espero que no haya ningún científico climático aquí en el salón porque seguramente me lincharían. Ah, sí hay uno. Bueno, si me lincha, ya saben quién fue. Es una sobresimplificación básicamente del último reporte que tenemos del panel intergubernamental de cambio climático. Y básicamente lo que nos dice este reporte de cambio climático es que los impactos climáticos son proporcionales al calentamiento global, obviamente, y este calentamiento global es directamente proporcional al nivel de emisiones acumulados en la atmósfera. Y esto, para ponerlo en términos más fáciles, es así. Imagínense que tenemos un balde de agua, y ese balde de agua, el nivel de agua dentro del balde, es la cantidad de emisiones que hemos puesto en la atmósfera. Entonces, los impactos de cambio climático son proporcionalmente directos a la cantidad de agua dentro del balde. Ajá. Y para seguir con la misma analogía, las emisiones que nosotros ponemos en la atmósfera cada año es el agua que sale del grifo, de la llave. Entonces, esto es básicamente un resumen muy simplista de lo que nos dijo el reporte del IPCC, del panel intergubernamental. Y bueno, básicamente con esta analogía lo que también nos queda claro es, para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París, ya sea 1.5
2 grados o algo intermedio, lo que tenemos que hacer es cerrar la llave de agua, tenemos que dejar de emitir emisiones de carbono, emisiones de gas de efecto invernadero, y hay una cantidad máxima de emisiones que podemos poner en la atmósfera antes de llegar a ese punto. El punto es el mismo, eso es muy claro. Nosotros como economía, como sociedad, tenemos que dejar de poner emisiones en la atmósfera en los siguientes 30 a 40 o 50 años. Ese es el punto, y lo único que cambia es realmente la velocidad para hacer esa transición y cuántas emisiones podemos poner en la atmósfera en esta trayectoria. Entonces, pues bueno, esto es básicamente la analogía muy simplista, obviamente dependiendo de si nos quedamos en 1.5 grados, en 1.7 grados, en 2 grados, es la cantidad de emisiones que va a haber en la atmósfera y va a ser el nivel de impactos climáticos que vamos a sufrir, pero el concepto es el mismo, ¿cierto? Entonces, teniendo esto como base de referencia, y como les decía al inicio de la presentación, la pregunta es, ¿qué significa esto para los distintos sectores industriales y los distintos sectores económicos? Déjenme darles algunas tendencias, aparte de las tendencias y del tema de cambio climático y transición energética, que son muy relevantes. La primera es el tema de población. La población se espera que llegue a 9 o 10 mil millones de personas en el 2050. Esto es básicamente 2.000 a 3.000 millones de personas más que vamos a estar compartiendo los mismos recursos en el planeta en las próximas 3 décadas. Y esto es, para tenerlo como referencia, más o menos 3 a 5 veces la población que tenemos hoy día en América Latina. Esta es la cantidad de gente nueva que va a estar compartiendo con nosotros el planeta en las próximas 3 décadas. La segunda tendencia es en temas económicos. La economía se espera que crezca y que en el 2050 sea 3 a 5 veces más grande que la economía hoy. Entonces, obviamente, eso se traduce en cierto nivel de consumo que va a seguir aumentando. Perdón, que 3 a 5 es 3 a 4 veces más grande que la economía que tenemos hoy. Bueno, pues eso, tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento económico, obviamente va a poner un reto adicional al reto que ya tenemos hoy día para poder hacer esta transición. Déjenme darles algunos datos adicionales de otros sectores. Por ejemplo, en tema de construcción, en tema de edificios, se espera que en los próximos años el volumen de edificios va a crecer más o menos 150%, o sea, va a haber el doble y 50% más de lo que tenemos hoy día. Y esto equivale a que cada mes, por los próximos 40 años, vamos a poner la misma cantidad de edificios que el día de hoy existen en la ciudad de Nueva York. Ajá. Cada mes, por los próximos 40 años, vamos a poner la misma cantidad de edificios que el día de hoy existen en la ciudad de Nueva York. En tema de transporte, se espera que la movilidad personal se duplique y el transporte de bienes y servicios aumente más o menos 300%, se triplique en los próximos 40 años. Y bueno, esto es solamente una mirada a todos los retos que tenemos para poder lograr esta transición, y obviamente en este periodo el principal reto es que tenemos que lograr, tenemos que abastecer de las necesidades de esta población creciente, de esta economía creciente, al mismo tiempo que dejamos de depender de combustibles fósiles, ¿cierto? Entonces, mientras va a haber toda esta creciente demanda de los distintos productos, vivienda, transporte, etcétera, tenemos que encontrar la forma de dejar de depender de los combustibles fósiles. Entonces, hay un concepto que se desarrolla muy bien en un reporte que desarrolló UNIDO, que es básicamente la transformación industrial resiliente.
Y básicamente habla sobre todos estos esfuerzos que los distintos sectores económicos, no solamente el sector energético, tienen que desarrollar para, por un lado, reducir y eventualmente detener la dependencia de combustibles fósiles y, por otro lado, obviamente también responder a los impactos de cambio climático que van a ocurrir mientras ocurre esta transición. Bueno, obviamente hay distintas trayectorias para lograr esta transición, pero aquí la clave es justamente lograrla de forma que se combine con los distintos objetivos de desarrollo sustentable. Ahora, nosotros, mucho del trabajo que hacemos en WWF con las distintas empresas y sectores consiste precisamente en ayudar a las empresas a identificar cuáles son estas rutas o estas trayectorias de transición. Estamos hablando de un tiempo, pareciera mucho, estamos hablando de 30 años, en realidad no lo es tanto si lo piensan, y si piensan el nivel de transformación que ocurre en 30 años, quiero pensar que la mayor parte de las personas en el salón estaban aquí hace 30 años en este planeta, con algunas excepciones. Y la verdad es que no es mucho tiempo, ¿no? O sea, sí ha cambiado mucho la sociedad y la tecnología. No creo que haya cambiado al nivel que estamos esperando que cambie en los siguientes 30 años. Entonces, sí es un reto importante. Para darles algunos ejemplos de las transformaciones que se esperan en los distintos sectores, obviamente el más claro y del que más hemos hablado es en el sector eléctrico, en donde tenemos que dejar de generar emisiones de dióxido de carbono en los próximos 30 años básicamente. Y bueno, como decía Santiago en la mañana, nosotros en WWF pensamos que el mejor camino es a través de la energía renovable. En el sector transporte es básicamente lo mismo. De acuerdo a un reporte que salió la semana pasada de la Agencia Internacional de Energía, ellos calculan que en el 2060 el 90% de los vehículos en circulación tendrían que ser vehículos eléctricos. Y para países que tenemos una amplia inversión en fabricación de automóviles y autopartes, esto tiene mucha relevancia. Es una tendencia que ya estamos viendo en muchos países, en muchas ciudades, y obviamente tenemos que transformar también esos sectores económicos para que estén listos para esta transición. En el sector industrial, 80% de las emisiones directas también van a tener que desaparecer, tanto aquellas relacionadas con los procesos energéticos como aquellas relacionadas con los procesos químicos, por ejemplo, en cemento y en el sector acero. Obviamente, las empresas tienen que dejar de utilizar energía que provenga de fuentes fósiles y hacer una transición hacia energía que provenga de fuentes renovables y planear sus cadenas de valor, tanto cadenas de suministro como los productos que venden, hacia esta nueva economía. Entonces, pues esto es solamente un ejemplo y una visualización muy breve del tipo de transiciones de las que estamos hablando. Quisiera platicarles un poco del trabajo que hacemos, y haciendo también mi comercial, del trabajo que hacemos con las empresas actualmente y a dónde nos gustaría llevar este siguiente paso de planeación con los distintos sectores económicos y empresariales. Actualmente, como mencionó Tabré, tenemos una iniciativa que se llama Metas Basadas en Ciencia, que es básicamente una iniciativa conjunta entre WWF y CDP, una organización que está enfocada en el reporte de emisiones, el World Resources Institute y el Compacto Mundial de las Naciones Unidas. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, empezamos construyendo estas rutas de transición para distintos sectores económicos y después empezamos a trabajar con las empresas de forma individual para buscar que las empresas adoptaran metas de reducción de emisiones que fueran consistentes con estas rutas de transformación, que a su vez son consistentes con los objetivos en el Acuerdo de París.
A la fecha tenemos 274 empresas que forman parte ya de esta iniciativa. Para que se den una idea, estas 274 empresas tienen, si fueran un país, tendrían emisiones equivalentes a uno de los 10 países más contaminantes en el mundo. Entonces tienen un impacto importante. Bueno, económicamente estas empresas tienen un valor o un peso económico equivalente a la Bolsa de Valores de Tokio. Están distribuidas en 15 distintos sectores y en 33 países distintos. La verdad es que no estoy seguro si hay alguna empresa en Argentina que ya forme parte de esta iniciativa, así que es información que les queda de ver, pero lo puedo checar ahora después de la sesión. Ejemplos de empresas que forman parte de esto, bueno, Enel de hecho es una de ellas. Sony es una empresa que se comprometió a eliminar el 90% de las emisiones asociadas con sus operaciones y con sus productos al 2050. Entonces, ellos están asumiendo que va a haber una transformación real de la matriz energética y que sus productos van a dejar de consumir electricidad que provenga de combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues obviamente el tipo de estrategias que estas empresas tienen que hacer para contribuir a esa transición va más allá de solamente volverse más eficientes o reducir sus emisiones. También tienen que contribuir activamente a la construcción de esta sociedad baja en carbono y ayudar a que las políticas estén, las políticas públicas se implementen y obviamente también trabajar con los distintos grupos de la sociedad, incluidos los consumidores, para lograr esta transformación. Energy es una empresa generadora de electricidad en Estados Unidos y bueno, ellos igual están comprometiéndose a reducir el 90% de sus emisiones al 2050 y tienen metas intermedias. Y bueno, así como estas, tenemos ya 47 empresas que tienen metas que nosotros hemos validado, que son consistentes con los objetivos del Acuerdo de París, y 274 que están en total en este proceso. Y bueno, pues nosotros esperamos que en el mundo tenemos 43,000 empresas. Entonces el reto es cómo pasamos de 300 a esas 43,000, ¿cierto? Porque ese es el reto que tenemos globalmente. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna idea, se los agradecemos. Y lo que estamos pensando como un siguiente paso, y más pensándolo ya a nivel de planeación a nivel país, es el trabajo con sectores. Nosotros actualmente ya estamos empezando trabajo con ciertos sectores a nivel global para hacer esta planeación de transición y transformación baja en carbono, pero no hemos iniciado este trabajo todavía a nivel país. Y básicamente la propuesta conceptual, porque no es algo que todavía ha sido desarrollado, es trabajar con los distintos sectores para identificar los principales riesgos y oportunidades y construir cadenas de valor resilientes al cambio climático y a la transición energética, tanto considerando los impactos como esta transformación. Entonces, bueno, pues eso es básicamente el trabajo que estamos haciendo, y pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Y no sé si hay preguntas. Gracias, Alberto. Algunas preguntas rápidas. Nos quedan 5 minutitos. Preguntas puntuales, cortas. Anabela, por favor, una. En realidad, más un pequeño comentario. Me parece que es súper interesante lo que presentaste. Hemos estado diciendo mucho en el movimiento sindical a las empresas: muéstrenos su plan. Muéstrenos su plan sobre cuál es su modelo para llegar a cero emisiones. Ahora, me parecería muy interesante que podamos charlar juntos sobre los procesos para llegar a esos planes y para aplicar esos planes. Por ejemplo, vemos que empresas tienen objetivos para cambiar la movilidad. Sabemos que, por ejemplo, la mitad de las emisiones del transporte están vinculadas al traslado de las personas a su lugar de trabajo. Bueno, ese tipo de cambios requieren una participación activa de los trabajadores y no una imposición de la empresa sobre los modos de transporte.
Lo mismo con lo que comentabas de la reducción de emisiones en las operaciones. La mayor parte de esas reducciones de emisiones la van a hacer los trabajadores, identificando en los lugares de trabajo dónde se puede reducir, cómo. Y me parece que sería muy interesante también en la perspectiva de lo que decía Tabaré, de un cambio en la forma en la que operamos, que también desde las organizaciones ambientales se promueva mayor democracia en el lugar de trabajo y mayor democracia en las empresas. Entonces, que este tipo de planes nos sirvan también como un instrumento para empoderar a los actores dentro de la empresa y también, claro, en su relación con las comunidades. Pero me parece que es una muy buena pista para seguir trabajando. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. Yo tenía la pregunta, las primeras cifras que mostraste de que vamos a crecer tanto, vamos a tener tanto, necesitar tanto más y todo eso tiene que ver con crecimiento de población y todo, pero todo lo otro, ¿a qué se basa y de dónde saca estas cifras? Porque justamente eso también es la pregunta de que no ¿es en el mismo nivel de consumo que tenemos ahora o es bajo de otra lógica? ¿Alguna última? Creo que de una vez, sí, vamos. Roque. Estas empresas, cuando compiten con las otras, ¿cómo garantizan a sus accionistas que van a tener el mismo dividendo? Es decir, ¿cómo se vinculan con la lógica del mercado cuando tienen una planificación que en muchos casos va en contra de la maximización de las ganancias? ¿O tienen otra forma de obtenerlas? Hola, hola. Ok. Bueno, el primer comentario, sí, completamente de acuerdo, Anabela. Al final, si ustedes piensan cómo ocurren los procesos empresariales, normalmente hay unas personas en un corporativo que logran convencer a los ejecutivos de esa empresa. Muchas veces son empresas globales y eso no sirve de nada, es un compromiso, pero no sirve de nada si no se traduce en todos los ámbitos de la empresa, incluyendo la parte de los trabajadores en todos los países donde opera la empresa y los mercados a los cuales sirven las empresas. Y yo creo que ese es el siguiente reto, ¿no? Yo creo que es muy bueno que las empresas hagan compromisos en la dirección correcta, pero luego tienen que alinear todos sus procesos, implementar políticas internas, etcétera, para que realmente se traduzca en este cambio, que es cambio cultural. Completamente de acuerdo, se necesitan también este nuevo contrato social del que hablaba Tabaré, no solamente con los trabajadores, sino con todos los actores relevantes. Entonces, yo creo que ese es el siguiente paso y yo creo que hay distintos actores que pueden participar y ayudar a que esta transformación ocurra en la dirección correcta y yo creo que es uno de los elementos indispensables. El segundo punto o el comentario sobre las cifras y el dinamismo y el consumismo que imagino por ahí, las cifras de crecimiento vienen sobre todo de las Naciones Unidas. Las cifras sobre crecimiento económico vienen de la Agencia Internacional de Energía, que a su vez vienen de la OCDE. Y lo que es claro es, ese crecimiento no podría ocurrir bajo los términos actuales, porque bajo los términos actuales no podemos llegar a los objetivos que tenemos planteados en la Agenda de Desarrollo Sustentable. Entonces, no hay forma, es completamente imposible, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los elementos claves. Suponiendo que asumimos que ese es el nivel de crecimiento, no podemos llegar si tomamos en cuenta todas las demás consideraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos llegar? Y si no, ¿cuáles son los nuevos objetivos, ¿no? de las empresas? Yo creo que es un elemento clave.
Y el tercer comentario con respecto a los accionistas, y un poco se relaciona también con el primero, uno de los retos principales que tienen las empresas con respecto a sus accionistas es que las empresas son cortoplacistas, pero sus accionistas son mucho más cortoplacistas. Si ustedes piensan cómo ocurren las decisiones, por ejemplo, en las bolsas de valores, muchas veces las empresas, los accionistas únicamente están previendo ganancias que ocurran de un instante a otro, en cuestiones de segundos o microsegundos, y no necesariamente los accionistas están involucrando en lo que representa el bienestar en el largo plazo para sus acciones o para la empresa. Entonces, para que estos cambios sean sustentables, parte de lo que también se necesita es educar justamente y trabajar con los inversionistas, porque tienen que empezar a pensar en el mismo largo plazo que nosotros queremos que piensen las empresas, y tiene que haber ese nivel de alineación. Ahorita mucho ocurre, yo diría, por liderazgo dentro de las empresas y visión de largo plazo, que sigue siendo una excepción, pero salvo casos excepcionales, por ejemplo, inversionistas que tienen un propósito justamente de lograr mayor sustentabilidad, la mayor parte no necesariamente tienen esa alineación, ¿no? Entonces, parte del reto es lograr conectar, por ejemplo, con inversionistas institucionales y otros que ayuden a dar sustentabilidad a esto y que contrarresten un poco al cortoplacismo que existe en los mercados accionarios. Y es lo mismo, ¿no? Es educar a los inversionistas, trabajar con los consumidores, con los trabajadores, con los proveedores. Es un reto grande. Yo diría, el paso de que una empresa se comprometa es importante, porque obviamente es lo que ayuda a mostrar la dirección en la cual se tienen que mover, pero todo lo demás tiene que ocurrir, y si no ocurre todo lo demás, no es suficiente, ¿no? Voy a abrir para una última pregunta y luego ya cerramos. Estamos en buen tiempo, por favor. Coincidiendo con las dificultades que usted menciona en la pregunta de la doctora a mi lado, en la Comisión Civil de Cancillería de ayer, la Dirección de Cambio Climático cerró el balance de emisiones y asignó solamente el porcentaje de 7,5% de las emisiones a la industria, a residenciales, perdón, y el 5% para las industrias. El WRI vino a la Argentina hace 30 años, capacitó a personal del Departamento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de UTN Nacional, y coincide, para un país como el nuestro, cómo aumentar al cupo de industrias. Y si ustedes han hecho un análisis de ese planteo, ¿cuál sería la política hacia Argentina para incluir industrias o localizadas aquí de capital internacional o alguna que aún quede de capital nacional? O sea, coincido en su dificultad y me pregunto cuál sería el plan para lo que usted mencione sea efectivo para Argentina. Gracias. Bueno, lamentablemente no puedo comentar mucho sobre la situación de las metas en Argentina, porque no estoy muy familiarizado, aunque lo que sí podría decir es que la mayor parte de las empresas más grandes en Argentina son empresas internacionales, ¿cierto? Y estas empresas, estuve viendo la lista de las empresas, y muchas de ellas, de hecho, bueno, no muchas, algunas de ellas tienen ya compromisos ambiciosos de reducción de emisiones que deberían de ir más allá, seguro, de este 5%. Y bueno, yo creo que todavía no ha llegado al nivel en que se traduzca en acciones a nivel concreto a nivel país. Yo creo que eso es un reto. El otro reto es que muchas veces, y es parte también de lo que nosotros estamos buscando romper con este trabajo con el sector privado, muchas veces, aunque hayan empresas que sí tengan planes más ambiciosos, normalmente estas empresas son una minoría, y son una minoría silenciosa, ¿cierto?
cuando las comparamos contra las empresas que no quieren que este tipo de transformaciones ocurran, que son también una minoría, pero es una minoría muy ruidosa. Entonces, parte de lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar y construir con estas empresas que sí están alineados con una visión de transformación y de sustentabilidad, y buscar que estas empresas alcen la voz y logren contrarrestar la voz que ha sido dominada por las industrias que han frenado estos cambios, ¿no? Entonces, parte del trabajo que nosotros como ONG hacemos con el sector empresarial precisamente tiene ese objetivo, ¿no? Y yo creo que dadas las condiciones y la estructura de poder actual, necesitamos hacer eso porque el poder que tienen las otras industrias es muy grande, ¿no? Y lo comentaba en la mañana con el tema de, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, ¿no? Donde hay una clara influencia, pero al mismo tiempo ahora hay más de 1000 empresas que han dicho, pues haga lo que haga la Administración Federal, nosotros seguimos suscritos al Acuerdo de París de forma voluntaria, y entonces están levantando la voz, ¿no? Y yo creo que esto es parte del cambio que hay que buscar impulsar. Gracias, Alberto. Bueno, una ronda de aplausos para nuestro último presentador magistral.